Bueno, hermanos, bienvenidos todos al servicio de la Iglesia Bautista de Tunal. Hoy vamos a dar comienzo a nuestro servicio un poco distinto de lo que lo venimos haciendo el resto del mes, porque hoy tenemos un tiempo especial. Hoy tenemos el tiempo de la cena, el tiempo de la comunión con el Señor. Y vamos entonces a dar inicio hoy con el tiempo de predicación. Quizá vamos a extrañar el día de hoy a nuestro pastor Ricardo, también a su esposa Adrianita. Hermanos, el pastor Ricardo se sintió un poco mal esta semana, tuvo algún problema con su salud y de nuevo le han dado una incapacidad por 10 días para que tenga mucho reposo. La mayoría, si no todos, ya sabemos que Adrianita, su esposa, también sufrió una fractura en su pierna, entonces están ambos en casa. Rogamos sus oraciones, iglesia, por nuestro pastor, por su esposa, y rogamos también que aquellos que tienen esa cercanía o el contacto podamos también estarles animando en estos momentos que necesitan. Nosotros como iglesia del Señor pues continuamos con el servicio dándole la gloria a Dios y esperando que hoy podamos honrar al Señor y edificarnos con su palabra. Entonces vamos a comenzar, mis hermanos, con el tiempo de predicación, pero antes quiero invitarles a que oremos, a que pongamos este tiempo en sus manos y podamos nosotros hoy aprender de su palabra. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios y Padre Santo, Señor nuestro, oramos ante ti, Dios, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra maldad, reconociendo, Señor, que sin ti no somos nada, Dios, pero también reconocemos la obra maravillosa que tú has hecho en la cruz, Dios. Gracias, Señor, porque has enviado a tu propio Hijo para morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque por tu obra majestuosa tenemos redención, tenemos salvación, tenemos vida eterna, Dios. Y tenemos el privilegio, Señor, de ser tus hijos. Gracias porque como iglesia hoy podemos reunirnos con libertad, abrir tu palabra y aprender de ti. Y oramos a ti, Señor, rogándote que seas tú, ayudándonos a estar atentos, dispuestos a tener nuestra mente y corazón puesto en tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a aprender para poner en obra, Dios. Ayúdanos, Señor, a que la palabra sea viva y eficaz en nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, para que podamos honrarte en todo lugar. Ayúdame a mí, Señor, para poder presentar tu palabra como tú quieres y llevar tus verdades, Señor, a nuestros corazones. Oramos, lo rogamos y te lo pedimos a ti porque eres bueno, Dios. Y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, entonces continuamos con la predicación y con el tiempo que venimos enseñando en los últimos meses. Hemos estado hablando de este tema tan importante que es la familia. La familia a la que cada uno de nosotros pertenecemos. La familia en la que todos nosotros desempeñamos un rol o una responsabilidad diferente. Ya hemos hablado de la responsabilidad y del rol en cuanto a las mujeres y todo lo que dice la palabra de Dios a la mujer. Entramos ahora entonces, hermanos, desde la última enseñanza. Entramos a ver entonces el rol del varón, el rol del hombre, la responsabilidad que usted y yo, mi hermano, como creyentes, tenemos en nuestro hogar, tenemos frente a nuestras esposas. Estuvimos viendo pero fue la semana antepasada, estuvimos viendo esa cita en Efesios capítulo 5, y estuvimos viendo cómo allí Dios habla al hombre diciéndonos esa responsabilidad primaria que tenemos con nuestras esposas. ¿Recordamos qué nos dijo allí? Que debemos ¿qué? Amar. Necesitamos, debemos y tenemos la responsabilidad, el mandato de amar a nuestras esposas. Estuvimos viendo allí en Efesios capítulo 5 que el Señor nos manda a que tengamos un amor no como el mundo lo muestra, sino un amor como Cristo ama a su iglesia. Para esto vimos que es necesario entender el amor de Cristo. Si usted, querido amigo, no conoce el amor de Cristo y el amor de Cristo no ha entrado en su corazón, y hablo de la salvación que Cristo vino a dar, entonces usted no puede entender ese amor, por lo tanto no va a poder efectuar ese amor en su matrimonio. Lo primero, más necesario e importante para poder desempeñar ese rol en el matrimonio entonces es tener una relación con el Señor, haber conocido la salvación, haber creído en el Señor Jesucristo como nuestro único, suficiente Salvador, conocer y experimentar ese amor que Cristo nos muestra a usted y a mí día a día. Entonces vimos que imitando y siguiendo el ejemplo del Señor, vimos que nos muestra un amor sacrificial, vimos que nos muestra un amor que guarda, que cuida, o decíamos allí, un amor santificador.
Hablamos también que nos mostraba un amor incondicional como a nuestros propios cuerpos. Y hablamos y vimos también que el Señor nos habla de un amor protector, un amor que cuida y también de un amor proveedor, un amor que da lo necesario. Eso es lo que Cristo hace y sigue haciendo por su iglesia y es la manera en que nosotros varones tenemos que amar a nuestras esposas. Eso es lo que nos enseña la Biblia y eso lo estuvimos viendo a la luz de Efesios capítulo 5. Pero hermanos, ahora el Señor quiere seguir hablando a nosotros como hombres y como varones, porque si bien el primer llamado y el primer mandato es amar a nuestras esposas, también debemos entender que estamos siendo cabeza en el hogar. Tenemos una responsabilidad muy grande cuando entendemos que el Señor nos ha puesto como cabeza sobre el hogar, varones. Porque si somos cabeza, también somos responsables de nuestro hogar. Y es evidente que van a venir muchos ataques y distracciones para que nosotros no hagamos la tarea como el Señor nos la ha encomendado, para que nosotros no desempeñemos ese rol como debemos desempeñarlo y para que cada cosa que hagamos tenga una repercusión en el hogar. Así que lo que nosotros hacemos, determinamos, dirigimos y la manera en la cual nosotros gobernamos nuestros hogares sí que es importante. Cada cosa va a tener una repercusión. Mis hermanos, y en el hogar no solo tenemos la responsabilidad de amar a nuestras esposas, sino que la palabra y la Biblia y Dios mismo nos dice por medio de ella que también tenemos que saber cómo conducirnos en medio de esa relación del matrimonio. En el hogar, el hogar empieza siempre por dos personas, ¿verdad? Esposo y esposa, y luego el hogar irá creciendo si es la voluntad de Dios. Pero hermanos, nosotros tenemos que entender que aunque somos la cabeza, Dios ha puesto a una mujer al lado nuestro. Y esa mujer merece un trato a la manera que Dios lo dice. Y el Señor nos dice entonces no solo que debemos amarla, sino que cómo debe ser nuestra conducta con estas esposas. Y para eso, mis hermanos, vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Veíamos en la carta de Efesios que el Señor ocupó 3 versículos para orar a las mujeres, ¿verdad? Pero vimos que en cambio ocupó 9 versículos para la responsabilidad y sentar ese mandato o ese ministerio que tenemos como varones de amar a nuestras esposas. Ahora, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, parece que sucediera todo lo contrario. La primera carta de Pedro en el capítulo 3, el Señor usa 6 versículos para hablar a las mujeres. De esto ya hablamos en el momento que hablamos del rol de las mujeres y es en el contexto en el que está diciendo de la sujeción a la esposa. Pero en el versículo 7 de primera de Pedro 3 es cuando Él se dirige a los hombres y usa un solo versículo para hablar eso tan importante que nos dice a nosotros varones en cuanto a nuestras esposas y en el matrimonio. Pero todo esto obviamente tiene una explicación. Entendiendo el contexto de la carta de Pedro es una carta que se está dando a unos creyentes que están pasando por situaciones difíciles, a unos cristianos de la primera época que pasaban por diferentes persecuciones y subyugaciones de otras personas que no eran cristianas. Y es allí en el contexto cuando él dice que debemos someternos a las autoridades, es cuando habla a los siervos que deben someterse a sus amos aunque ellos no sean buenos amos. Es en el contexto cuando dice que debemos dar ejemplo de mansedumbre en medio de un mundo de maldad. Y es en ese contexto cuando él entonces habla a las mujeres diciéndoles que deben someterse a sus esposos para dar ese ejemplo también en medio de esa sociedad y mostrar esa mansedumbre. Pero entonces llegamos al versículo 7 cuando va a hablar a nosotros y dice allí: vosotros maridos igualmente. Igualmente nosotros maridos tenemos la misma responsabilidad que está involucrada en el contexto, la responsabilidad de mostrar un carácter de mansedumbre, la responsabilidad de mostrar al mundo que nos rodea, aunque sea un mundo difícil, lleno de personas que muchas veces están contrarias a lo que Dios piensa, nosotros igualmente tenemos la responsabilidad de mostrar un carácter cristiano, de mostrar mansedumbre. ¿Y cómo vamos a mostrar esa mansedumbre? Entonces dice allí: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente,
dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Queridos hermanos, con este solo versículo el Señor usó al apóstol Pedro para hablar a los varones de esta iglesia y también a nosotros y a todo cristiano de toda época, mis hermanos. Nosotros tenemos este llamado que se nos hace en este versículo, y entonces ¿es cuál? Igualmente, tenemos la responsabilidad moral de mostrar un carácter que glorifique al Señor en medio de la sociedad. ¿Y cómo lo vamos a hacer entonces? Dice, vivid con ellas sabiamente. Queridos hermanos, lo primero que tenemos que entender, varones, maridos que estamos presentes en este lugar, es que nosotros somos llamados ¿a qué? A vivir con nuestras esposas. Y pareciera que puede llegar a nuestra mente y decir, pero es lógico, si es mi esposa, obviamente vivo con mi esposa. Pero ¿sabe que la palabra vivir nos tiene que llevar a entender mucho más que simplemente compartir un techo? La palabra vivir con ellas, mis hermanos, no es simplemente vivimos en la misma cama, vivimos en la misma casa, dormimos en la misma cama, compartimos hasta la misma mesa y las mismas cosas. Pero a veces creemos que simplemente por compartir eso estamos viviendo con nuestras esposas. Hermanos, hay hogares, y es una realidad, que hay hogares que aunque ambos, parejas, están en la misma casa, ¿sabe qué? Están tan alejados el uno del otro. Maridos que hacen presencia en sus hogares, pero no están viviendo con sus esposas, no están teniendo allí esa convivencia real que debe haber. Entonces el primer llamado que nos dice la palabra es a vivir con ellas, y ese vivir nos habla de una convivencia, y cuando usted vive o convive realmente con alguien, tienen que haber tres cosas importantes. Si convivimos y vivimos con una persona, lo primero que es importante, notable y entendible es que debe haber ¿qué? Comunicación. Si nosotros vivimos con nuestras esposas, debe entonces, mis hermanos, haber una buena comunicación. Cuando no hay buena comunicación en la pareja, definitivamente algo está fallando, mis hermanos. Nosotros debemos ser atentos al tema de la comunicación. ¿Se comunica usted con su esposa, varón? ¿Se comunica usted con su esposa? Y tal vez usted dice, sí, claro, yo todo el tiempo le digo, mi amor, el desayuno que me voy, ¿a qué horas está el almuerzo? ¿Y la ropa dónde está? Y pensamos que de repente esa puede ser la comunicación que tenemos en nuestro hogar. Pero cuando hablamos de comunicación, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de dar órdenes, ni de hacer preguntas, ni de decir algo por alguna circunstancia. Cuando hablamos de comunicación, hablamos también de comunión, de entender a la otra persona. Varones, necesitamos escuchar a nuestras esposas, necesitamos entenderlas, necesitamos oír lo que está pasando en sus vidas, necesitamos oír de lo que ellas sienten en su corazón, necesitamos prestar atención a lo que ellas hablan, necesitamos entenderlas, necesitamos hablar con ellas, necesitamos que haya una verdadera comunicación. La mayoría de los hogares están pasando por situaciones difíciles porque nos hemos olvidado de comunicarnos. ¿Sabe cómo es la comunicación más normal hoy en día? A través de las redes sociales. Usted va a un restaurante, en un lugar público, en un centro comercial o en algún lugar, y usted va a ver que la cantidad de personas, y la gran mayoría, aunque estén sentados en una pareja frente a frente, el hombre está con su teléfono y la mujer está también con su teléfono. No solo pasa en la pareja, pasa en la familia, pasa en todo lugar, pasa en los jóvenes, pasa en todo tipo de persona y todo tipo de edad. Ya las abuelitas son las que más mensajes envían. Todo tipo de persona está metida con las redes sociales. Las redes sociales no las vamos a diabolizar ni a decir que son malas en sí, pero el tiempo que usted y yo estamos dedicando a esto sí que pierde efecto en la manera de comunicación verdadera. La comunicación es entendernos, es ponerle a la otra persona nuestro oído, es interesarnos por esa persona, es hablar en el momento preciso. Hermanos, no podemos desatender la comunicación. Vivir con ellas entonces nos habla primeramente de comunicarnos, escuchar. Varones, tenemos la responsabilidad. Y quizá usted puede decir, yo llego muy cansado de trabajar, salgo muy temprano, llego tarde y vengo cansado. Y lo único que quiero es, la verdad, sentarme frente al televisor, canalear un rato mientras me coge el sueño. Es entendible que eso pueda venir a nuestra mente natural, pero queridos hermanos, en este versículo Dios está hablando a su iglesia, a hombres de Dios, a hombres que tienen que mostrar ese amor
en medio de esa sociedad y marcar una diferencia. Y si usted y yo no vivimos de la manera correcta con nuestra esposa, entonces no estamos obedeciendo este versículo y vamos a tener grandes problemas de acuerdo al mismo versículo. En primer lugar, vivir con ellas nos habla de comunicación, pero en segundo lugar, vivir con ellas también nos habla de dedicación. ¿Usted ha visto personas que ahora le dedican mucho tiempo a los animales? Son personas que viven con animales. Tampoco estamos en contra de los animales. En casa tenemos una mascota. Por cierto, mi esposa la está regalando hace 8 años. Si alguien está interesado, de pronto todavía corra con suerte. Pero no estamos en contra de los animales, pero sí estamos en contra de lo que está pasando hoy en día, que es humanizar a los animales. Bueno, pero no es de eso que vamos a hablar, pero lo que quiero es citar el ejemplo. Usted ha visto personas que ya no se quieren casar o ya no quieren tener hijos y dicen, yo mejor voy a tener una mascota, voy a tener un perrito, un gatito, qué sé yo, y le voy a dedicar todo el tiempo a ese animal. Y definitivamente una persona que vive con animales tiene que dedicarse a esos animales, tiene que dedicarse a alimentarlo, a sacarlo, a su cuidado, y nos habla de dedicación. Hermanos, vivir con ellas, varones, también nos habla de dedicación. Y dedicación es una entrega intensa en una actividad determinada. Eso es ser dedicado. Es una entrega intensa en lo que vamos a hacer. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de vivir con ellas. Entonces, de dedicarnos intensamente a nuestras esposas. Lamentablemente, para nosotros debemos reconocer que muchas veces nos es más fácil dedicarnos a cualquier otra labor que a la misma esposa que Dios nos ha puesto al lado. Sacamos tiempo para el deporte, quizás si nos gusta, sacamos tiempo para algún hobby, sacamos tiempo para la lectura, para reunirnos con los amigos, obviamente para trabajar, para tantas cosas sacamos tiempo, pero no nos dedicamos verdaderamente a nuestras esposas. Vivir con ellas habla de darnos, de entregarnos, de dedicarnos a esa mujer que Dios ha puesto a nuestro lado. Eso es vivir con ellas. En tercer lugar, vivir con ellas nos habla de compañerismo. En el ejército se ve por medio de lo que puede ver uno en televisión, porque no estuve allí, pero ve uno que tanto en el ejército como en cualquier lugar donde pongan a un grupo de personas a compartir un dormitorio, siempre va a haber con unos o con otros un sentido de ¿qué? De compañerismo, porque al vivir con esas personas y al estarlas viendo todo el tiempo y al mantener las mismas situaciones y las mismas actividades, es obvio que se crea una línea de compañerismo. Hermanos, si pasa en el ejército, si pasa hasta en la cárcel, si pasa en cualquier lugar, ¿cómo no debe pasar esto en el matrimonio? Vivir con ellas entonces nos habla también de ¿qué? De compañerismo, es un vínculo de ayuda, es un vínculo de amistad, es un vínculo de apoyar y ayudar a la otra persona. Eso es compañerismo. Entonces, cuando la Biblia nos dice allí vivir con ella, no simplemente nos dice sí, yo vivo con mi esposa, ¿dónde más voy a vivir? No, mis hermanos, nos habla entonces, entendamos, de comunicación, nos habla de dedicación y nos habla de compañerismo. Pero si fuera poco, en ese versículo no termina allí, sino que allí solamente está empezando. Maridos, vosotros igualmente vivid con ellas como sabiamente. Sabiamente. Necesitamos vivir con ellas sabiamente. Necesitamos entonces sabiduría, necesitamos conocimiento y necesitamos ¿qué? Conocer a la mujer. Y vaya que sí que es difícil entender a las mujeres, ¿verdad? ¿Sí han escuchado esa frase? Dicen que a las mujeres no las entiende nadie. No sé si sea verdad, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que vivir con ellas sabiamente. La verdad no es verdad. Sí se puede entender la mujer, aunque lo normal y lo que se ve en el mundo es que la mujer no se entiende, ¿no? Dicen que el último superhéroe que va a entrar a los Avengers tiene el superpoder de que él sí entiende a las mujeres. Me parece que va a ser el líder de todos. Ese superpoder el Señor nos lo ha dado a usted y a mí. Nosotros podemos entender a la mujer ¿cómo? Viviendo con ellas sabiamente. Dijo a alguien que escuché un día, que realmente tenía mucha razón, que la mujer es inentendible para nosotros los varones en cierta manera. Decía esta persona, cuando se está arreglando usted el domingo para la iglesia, usted ya se organizó, se puso su ropa y ya cuando usted está listo, usted voltea a mirar, su esposa está vestida, está totalmente arreglada, y cuando bajan a desayunar, su esposa baja con otra ropa muy diferente. ¿Qué pasó? No, es que no me gustó cómo estaba vestida. Se ríen porque es así, ¿verdad?
Decía esta persona que la mujer se pone unos zapatos, y lo experimenté hace muy poco, que la mujer se pone unos zapatos que le apretan muchísimo. Y el esposo le dice, pues no te los pongas, si te apretan tanto y te estás quejando, no te los pongas, es que se ven bonitos. Y en ciertas cosas para nosotros los hombres la mujer es muy inentendible, porque es contraria a lo que nosotros somos. Pero mis hermanos, la mujer sí se puede entender. ¿Cómo? Viviendo con ellas sabiamente. El problema es que la sabiduría que muchas veces nosotros queremos usar en el matrimonio no es la sabiduría que viene de Dios, sino es la sabiduría que describe en Santiago, que es animal, terrenal y diabólica. Eso dice la carta de Santiago, que hay una sabiduría que es animal, y no nos habla de los animales, sino de la parte anímica del alma humana, terrenal y diabólica. Esa sabiduría no es la que usted y yo debemos usar en el matrimonio, pero es la que más se usa en el matrimonio. El hombre cree que puede tratar a la mujer, o que él sabe cómo tratarla de acuerdo a su experiencia personal, de acuerdo a lo que vio en su casa, de acuerdo a la manera como lo criaron a él, de acuerdo a la manera como él vio que su papá trataba a su mamá. Y empezamos a usar una sabiduría que no viene de Dios, pero el Señor nos dice que debemos vivir con ellas sabiamente. Y la sabiduría a la que se refiere acá es la sabiduría que viene de Dios, es la sabiduría que viene de Él, es la sabiduría que recibimos nosotros por medio de una comunión íntima con el Señor. Hablamos en cuanto a la mujer, y la mujer, recordamos el versículo que la mujer sabia, ¿qué? Edifica su casa. Y hablamos allí de que esa sabiduría viene de una relación con Dios, que esa sabiduría viene como fruto del conocimiento de Dios, que esa sabiduría es imposible tenerla si no tenemos una relación con Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es tener esa relación, es vivir una vida consagrada, dedicada al Señor primeramente. Hermanos, no podemos conocer a nuestras esposas, o no podemos tener esa sabiduría si no tenemos una relación con el que la creó. ¿Sabe? La mujer no es tan difícil de entender como nosotros creemos. Aunque sea diferente a nosotros en muchas cosas, si queremos entender a las mujeres o a nuestra esposa, necesitamos entonces tener una relación con el que creó a esa esposa. Dios fue el que creó a la mujer. Dios fue el que diseñó a la mujer, y Dios es el que le da cada parte de pensamiento distinto a la mujer en cuanto al hombre. Es el mismo Dios el que nos va a ayudar a que nosotros podamos entender, conocer y vivir con ellas sabiamente. Esa sabiduría viene del Señor, mis hermanos. Esa sabiduría la necesitamos para vivir con ellas, porque normalmente lo que no hacemos cuando usamos la sabiduría, entonces no es vivir sabiamente, sino sería vivir ¿qué? Neciamente. Mis hermanos, si nosotros no estamos viviendo sabiamente con nuestra esposa, estamos siendo necios. Y estamos siendo necios porque no la conocemos. Necesitamos conocer a las mujeres. Necesitamos conocer a nuestra esposa particularmente. Y necesitamos conocerla para poder vivir con ella de la manera sabia que va a pasar. ¿Cómo conocerla? Por medio de una relación con Dios. Pero déjeme decirle algo, de una manera general, hay dos cosas que el Señor nos muestra en su palabra desde la creación en cuanto a la mujer, y es dos cosas que todo varón necesitamos conocer de las mujeres a manera general. No solo que les gusta el maquillaje, verse bien arregladas, no hablo de eso, hablo de cosas un poco más profundas. Primero que todo, necesitamos conocer a las mujeres y entender que la mujer tiene una necesidad básica. Es una necesidad afectiva. ¿Cuál fue el primer mandato que dio Dios al varón que estuvimos viendo la última vez? Amar. Varones, amar a vuestras esposas. Y a veces creemos que Dios pone estos mandatos porque es lo más difícil para el hombre. Normalmente decimos, al varón se le dificulta mucho amar, por eso Dios le dice que ame. A la mujer se le dificulta mucho someterse, por eso Dios le dice que se someta. O sea que tenemos un Dios que nos manda a hacer cosas que se nos dificultan para reírse de nosotros. O sea que tenemos un Dios que ve lo que no podemos hacer y nos dice, hágalo. No, mis hermanos, todo lo contrario. El Señor nos manda a hacer esto porque está pensando en las necesidades del otro. Cuando le dice a la mujer, mujer, sométase a su marido, mujer, respete a su marido, es porque nosotros como varones necesitamos ver ese respeto de nuestras esposas en casa.
Cuando le dice al hombre, maridos, amad a vuestras mujeres, es porque la mujer necesita sentirse amada. Y más que sentirse amada, la mujer necesita ser amada. La mujer tiene una necesidad afectiva. La mujer necesita ser elogiada. La mujer necesita ser reconocida. Por eso cuando la mujer hace algo muy bueno en casa, tiene la casa muy bien o quizá hizo una comida muy rica y usted ni las gracias da, ella se siente. ¿Por qué? Porque la mujer tiene esa parte afectiva en la cual necesita ser levantada. Por eso cuando llega ese día, como el Día de las Madres o el día de su cumpleaños, o un día especial y a usted se le olvida o usted no hace nada, ella se siente herida. ¿Por qué? Porque ella tiene una necesidad afectiva. Ella necesita ver ese reconocimiento del varón. Ella necesita ver ese afecto de su esposo. Ella necesita que nosotros como varones y como esposos seamos afectivos, seamos tiernos, seamos amables con ellas. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo algo cariñoso a su esposa? Que no nos pase como un hombre, esto ya lo había dicho en algún momento, pero un hombre que estaba hablando con su esposa y su esposa le preguntó, mi amor, cuando yo me muera, ¿tú vas a llorar? Y el esposo le dijo, claro, mi amor, tú sabes que yo lloro por cualquier bobada. Y a veces perdemos de tal manera ese afecto, ¿verdad? O que no nos pase como esa pareja también, que ya habían entrado en ese desafecto, y la esposa le dijo al esposo, mi amor, ¿sí viste la vecina nueva? ¿Viste el esposo cómo la acaricia, cómo la consiente, cómo le ayuda, cómo la mima? ¿Tú por qué no haces lo mismo? Y el esposo dijo, no, yo no me tengo confianza con la vecina, mi amor. Hermanos, podemos llegar a tal punto de desacostumbrarnos tanto a esa manera que podemos verlo como algo anormal. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Y de eso estuvimos hablando en parejas en las escuelas dominicales, pero tenemos que hablar porque la Biblia lo dice y es importante que lo escuchemos como iglesia, varones. Nosotros tenemos que estar atentos a las necesidades afectivas de nuestra esposa. Nuestra esposa necesita ser consentida, necesita verse mimada, necesita que nosotros hagamos cosas especiales por ella porque ella tiene esta necesidad. Así la diseñó Dios, así la creó el Señor y es nuestra responsabilidad conocer esa primera necesidad. En segundo lugar, la mujer tiene una necesidad más, y la mujer tiene la necesidad de la seguridad. La mujer busca siempre sentirse segura. Por eso siempre la imagen de la mujer que idealiza a su príncipe azul, ¿cómo se lo imagina? Un enanito, chiquito, pequeñito. No, se imaginan un hombre grande, corpulento, porque siempre está la idea de alguien que le pueda brindar seguridad. La mala idea de que la mujer es materialista y que se ha vendido por mucho tiempo dando a entender, ha desvirtuado la verdadera necesidad de la mujer. No es que la mujer sea materialista, es que la mujer busca siempre un lugar o un estado de seguridad. Nosotros normalmente no pensamos mucho en esas cosas. No conocíamos del Señor con mi esposa y mucho menos cuando éramos novios, y ella siempre me recuerda que en algún momento le propuse que nos voláramos de nuestras casas, éramos muy jóvenes, 16 y 14 años, y le propuse, está mi suegra ahora, mi suegra no sabía eso, y le propuse a mi esposa que nos voláramos, y ella me decía, ¿y qué vamos a hacer? Yo decía, no importa, vamos a vivir en cualquier lugar, y ahí miramos. Ella me decía, no, ¿cómo me? Y yo le decía, ¿tú no me amas? Gracias a Dios mi esposa no era tan brutica, y me dijo, no es que no te ame, es que no, ¿a dónde vamos a vivir? ¿De qué vamos a vivir? Y uno de amor, ¿verdad? Creíamos que íbamos a vivir de amor, pero la esposa o la mujer no lo hace muchas veces, es porque la mujer está esperando y siempre está pensando en su seguridad, en sentirse segura, en sentirse tranquila. Nosotros pensamos de una manera muy distinta, mis hermanos, pero nosotros tenemos que entender y vivir con ellas sabiamente, entendiendo que ella tiene necesidad de afecto, necesidad afectiva, pero también que ella necesita sentirse ¿qué? Segura. Y la pregunta entonces es, ¿su esposa se siente segura con usted, varón? ¿Sabe usted si su esposa está segura en cuanto a usted? ¿Sabe si su esposa siente seguridad de lo que usted está brindando? ¿Usted está brindando una seguridad en su hogar? ¿Usted está brindando y dando seguridad en todas las áreas? Pensemos en el área económica. ¿Está usted trabajando para poder mantener su hogar? Y bueno, habrá personas que no puedan tener un trabajo por X o Y motivo y es entendible. En medio de la sociedad en la cual vivimos y en medio de todo lo que está pasando, es entendible que muchas veces el hombre va a poder o va a llegar a una situación de desempleo.
Pero el punto no es si usted está desempleado o no, es ¿está usted trabajando por el bienestar económico de su familia? ¿Es usted un buen administrador que su esposa se siente segura porque sabe que usted administra bien? ¿Está usted brindándole seguridad en el área familiar? ¿Está usted mostrando en su casa que a través de lo que usted enseña y del ejemplo que da y de la enseñanza que usted da en su casa, su esposa se siente segura y tranquila porque usted enfoca y refleja esa figura de seguridad que Dios nos manda a tener? Hermanos, necesitamos preguntarnos y cuestionarnos, varones, y necesitamos entender si nosotros estamos dando esa seguridad. Y no piense entonces solo en lo económico y diga, no, sí, yo doy, yo tengo y yo puedo sostener. No, porque eso solo es una pequeña parte de toda la seguridad en la cual la mujer necesita sentir. La mujer necesita sentirse segura de que nosotros le amamos. La mujer necesita sentirse segura de que nosotros somos fieles. Y cuando hablo de fidelidad, no solo estoy hablando de que usted pueda poner sus ojos en otra persona. Cuando hablo de fidelidad, es que mantengamos el compromiso que hicimos frente al altar, frente a Dios y frente a muchos testigos. Cuando hablo de fidelidad, es recordar que nosotros dijimos que íbamos a estar con esa persona en las buenas y en las malas, en la bendición y en la enfermedad y en cada situación. Y cuando nosotros fallamos a una promesa, entonces es cuando somos llamados infieles. Usted no es infiel, varón, solamente porque miró a otra mujer o porque sintió algo por otra mujer. Usted es infiel cuando no está cumpliendo la promesa que hizo delante de Dios, cuando no está cumpliendo la promesa de estar con ella en todo momento y de suplir todo lo que ella necesita. Cuando no estamos haciendo eso, no estamos mostrándole seguridad a esa mujer. Entonces, hermanos, el Señor nos dice por medio de este versículo que debemos vivir con ellas sabiamente, entendiéndolas, conociéndolas. Vemos estos dos puntos de una manera general, pero usted tiene la responsabilidad, como yo la tengo, de conocer a su esposa, de conocer a nuestras esposas, de entenderlas y de saber cómo realmente son para poder vivir en esa sabiduría que viene de Dios. Pero luego nos sigue diciendo el versículo, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Hermanos, no solo necesitamos vivir con ellas, no solo necesitamos sabiduría, conocerlas, sino que dice la Biblia que nosotros debemos darles ¿qué? Honor. Y esa palabra en otras partes de la Biblia se ha usado para entender la palabra valor. Nosotros necesitamos darle ese valor a la mujer. Dios ha puesto en una mujer o a nuestra esposa, nos ha dado esa compañera, la cual, ¿sabe qué pasa en la sociedad en la que estamos y en la mente que se ha pasado culturalmente en nosotros? Que la mujer no se le da valor. La mujer es infravalorada, la mujer no es vista como debe ver. Es más, la mujer es vista a veces como una persona muy inferior al hombre, pero todo lo contrario. La Biblia, ya hablamos de esto cuando hablamos del rol de la mujer, pero nos muestra que los dos somos iguales, ambos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Mis hermanos, y aquí nos pone algo más aún elevado. Dice que usted y yo debemos tratarlas ¿cómo? Con honor, dándole honor. ¿Qué es honor? Es ese respeto y es ese valor que ella se merece. Hemos escuchado, visto en las películas cuando muestran un abogado frente a un juez, ¿cómo lo llama? Honorable señoría. Y quiere decir que lo está poniendo en un lugar de honor, de respeto, en un lugar alto. Una persona que merece ese honor es nuestra esposa. Ella necesita, debe y Dios nos manda a que la tratemos con mucho honor, o que dice allí, entonces que dándole honor a la mujer como a vaso más frágil. Entonces usted y yo tenemos también la responsabilidad de darle ese valor, ese respeto y ese honor a nuestras esposas, viéndolas como a vaso más frágil. Más frágil. O sea que nosotros también somos vasos, vistos en ese punto de vista. Pero la mujer es un vaso ¿qué? Más frágil. No se crea la idea de que es que ella es el vaso frágil y nosotros somos los hombres de acero. No, nosotros también somos frágiles, pero ella es más frágil. Y por esa fragilidad que ella tiene, entonces debemos entender el honor que debemos darle. Y la mujer es frágil en varios aspectos, mis hermanos.
La mujer es frágil, debemos entenderlo espiritualmente. ¿Sabe que yo he escuchado muchas personas que se han acercado en algún momento, que he conocido, familiares que tienen relación con el Señor, y en medio de situaciones difíciles y cuando pasamos quizá por las pruebas que tenemos que pasar los creyentes, he visto la situación del varón y el varón dice, bueno, me estoy pasando por esto, pero voy de la mano del Señor, o aunque a veces se desanime, quiere seguir adelante. Pero los casos que he visto de algunas mujeres, no sé si puede ser un común denominador, pero cuando la mujer está pasando por una situación difícil, o por lo menos de las que estoy pensando, varias han expresado, yo no quisiera ni ir a la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia? Si estamos pasando por esta situación. Me siento tan mal que sería una hipócrita ir allá. Me siento tan mal que es mejor que yo no vaya. Y la mujer empieza a mostrar su fragilidad espiritual, porque la mujer es más frágil. Pero esa fragilidad no nos habla de debilidad, mis hermanas y mis hermanos. Esa fragilidad nos habla, como vimos en la palabra anterior, de honor, de valor. ¿Qué es más fino en su casa? ¿Los platos plásticos y pocillos que tiene o los de porcelana? ¿Qué es más fino? Obviamente los de porcelana. Y la porcelana, entre más fina, más delgada es. Cuando tenemos esas porcelanas gruesísimas, no son tan finas ni tan costosas. Pero cuando la porcelana es súper delgada, tanto que el que la prueba le pega con un esfero y tiene que dar un timbre muy, muy agudo, eso refleja el valor o lo fino que es esa pieza. Mis hermanos, las mujeres que Dios nos ha dado son más frágiles, más finas, por lo tanto merecen y requieren y necesitan mayor cuidado. En la parte espiritual, como acabamos de decir, ella es más frágil, necesita de nuestro cuidado, necesita de nuestra ayuda, necesita de nuestra dirección, varones. Somos llamados y encargados en el hogar a ser nosotros quien vamos adelante encaminando a nuestras esposas y ayudándoles en esos momentos de fragilidad. Obviamente hay mujeres muy espirituales y no estoy diciendo que la mujer no sea espiritual, estoy diciendo que la mujer es frágil y muchas veces va a sentirse en una manera débil en cuanto a estas situaciones. Hermanos, la mujer es frágil físicamente. La mujer recibió por diseño de Dios un cuerpo diferente al del hombre. Aunque hay mujeres corpulentas y comparadas quizá con un hombre pequeño, hasta conmigo, se pueden ver mucho más grandes. El diseño de Dios es que la mujer es frágil aún físicamente y nosotros tenemos entonces que tratarlas de la misma manera. ¿Cuándo fue la última vez que le ayudó a su esposa con los quehaceres del hogar? Llegamos del trabajo, la esposa ha arreglado la casa, ha hecho el almuerzo, si la esposa trabaja, ha cumplido con su trabajo, ha cuidado a los niños, y uno llega tan cansado que le dice, uy amor, deberías traerme algo para poner mis pies porque estoy muy cansado. Y la esposa, ¿no nos dice la Biblia que es más frágil? Pero esa fragilidad de la esposa a veces no la entendemos ni siquiera en la parte física, hermanos. Necesitamos tratarlas de la manera que nos dice, dándole honor a ella, aún en su parte física. Necesitamos hacer cosas por ella. Ella necesita de nuestra ayuda en muchos quehaceres del hogar, porque ella es más frágil, aunque es más resistente. A nosotros nos ponen a hacer 3 cosas y terminamos rendidos en el hogar, cansadísimos. Y ellas pueden hacer de todo, aunque es más frágil, es más resistente. Pero usted y yo tenemos que entender su fragilidad y ayudar aún en esa parte física de nuestra esposa. La esposa es más frágil emocionalmente. Por eso usted se sienta a ver algo con su esposa y su esposa empieza a llorar cuando pasa algo en la película que es muy triste. Y uno la voltea a mirar y dice, ¿estás llorando por eso? Pero si esa película es de acción. Bueno, la esposa llora por muchas cosas, porque la esposa es más frágil emocionalmente. Y de la misma manera nosotros necesitamos tratarlas con mucho honor en esa área, hermanos. Necesitamos entenderla emocionalmente, necesitamos entender que ella tiene una parte emocional muy distinta y muy diferente a lo que somos nosotros. Quizá nosotros nos hemos creído la idea de que el hombre no llora y de que el hombre no refleja sus emociones, aunque también somos emocionales, pero recuerde que ella es que más frágil. Y en la parte emocional, varón, esposo que está acá, que me escucha, tenemos esa responsabilidad de darle honor a nuestra esposa porque ella es más frágil emocionalmente. Tratarla y cuidar su corazón, tratarla y cuidar sus emociones. Queridos hermanos, finalmente dice el versículo para terminar:
dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dije al principio, el Señor nos está haciendo un favor diciéndonos cómo debemos tratar a nuestra esposa. Porque si usted y yo no estamos viviendo con ellas de la manera que ya vimos, no estamos siendo sabios de la manera que ya vimos, no le estamos dando honor porque ella es más frágil en las áreas que hemos visto, ¿sabe qué dice? Que nuestras oraciones tendrán estorbo si no la tratamos de esa manera, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Como esposos se nos ha encomendado un principal y primer ministerio, que es nuestra esposa, esa mujer que Dios puso a nuestro lado. Y si nosotros no la estamos tratando de la manera correcta, entonces, hermanos, estamos pecando delante de Dios. Y cuando pecamos delante de Dios, rompemos la comunión con Dios. Y cuando rompemos la comunión con Dios, ¿sabe a dónde llegan nuestras oraciones? No pasan de allí del techo. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo, es necesario que nosotros desempeñemos ese principal ministerio, que es ser esposos a la manera que Dios lo dice. ¿Quiere que sus oraciones sean escuchadas? Señor, cámbiala. No, cambie usted, sea un buen esposo para que sus oraciones sean escuchadas. Hermanos, necesitamos estar en comunión con Dios, sabiduría, relación con Dios. Si no estamos en relación, no estamos siendo los esposos que Dios nos dice que seamos. Hermanos, hasta acá dejamos esta parte del estudio, entendiendo entonces que en primer lugar vimos que el Señor nos da la responsabilidad de amar a nuestras esposas, y que en segundo lugar hoy vimos cómo debemos tratarlas y vivir con ellas. Vamos a terminar orando en este tiempo y muchas gracias, hermanos. Amado Señor, te adoramos, te alabamos y engrandecemos tu nombre, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Dios, por todo lo que nos das, por el privilegio de tener un hogar a los que nos has permitido tenerlo. Gracias porque algunos que escuchan y aún no tienen el hogar, Señor, están siendo instruidos por tu palabra de cómo serlo en el momento indicado. Oramos por nuestro hogar, por nuestra debilidad, porque somos hombres que pecamos, Señor. Necesitamos tu guía, tu orientación, y necesitamos de ti grandemente, Dios. Ayúdanos a tratar a nuestras esposas como tú pides que las tratemos. Ayúdanos a ser sabios y no necios. Ayúdanos a vivir con ellas con la sabiduría que viene de ti. Señor, ayúdanos a engrandecer a la mujer como tú la engrandeces, poniéndola en esa posición de honor en nuestro hogar. Necesitamos de ti, porque sin ti no podemos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, tenemos el tiempo de